Buenas noches, queridos estudiantes. Le habla su profesor David Guajardo Lobos y hoy día vamos a continuar con la serie de videos de la historia de Chile, ya que conversamos anteriormente con el video de Descubrimiento y Conquista, que fue muy resumido, en donde revisamos las figuras más importantes de los primeros inicios de la historia de Chile, que fue Hernando de Magallanes, quien llega al sur de Chile y quien se da cuenta que desde el Océano Atlántico al Pacífico se puede pasar, y él es el primero que llega a, en este caso, nuestro país. Y también Diego de Almagro, quien se viene por la cordillera de los Andes, pierde muchos soldados, llega hasta el río Concagua, se da cuenta que hay un grupo que le va a hacer resistencia, que son los mapuches, y se devuelve sin ningún tipo de esperanza en lo que había escuchado de los incas, que aquí había mucho oro. Bien, luego revisamos así a grosso modo todo lo que tiene que ver con la conquista de Chile. Y el personaje importante ahí fue obviamente que Pedro de Valdivia, quien funda la primera ciudad de Chile, que fue Santiago del Nuevo Extremo, que más tarde se convierte en nuestra capital, y comienza a hacer una serie de conquistas a diferentes ciudades y fundar ciudades. De eso se trataba la conquista. Y finalmente con el desastre de Curalaba, que fue el levantamiento indígena más grande que hemos tenido nosotros registro, se termina con la conquista y entramos a la etapa de la colonia. Entonces eso es lo que en pocos minutos vamos a conversar, qué trató y cuál fue el avance de Chile en este periodo colonial. Ahora bien, la colonia parte desde 1600, otros dicen que desde 1500, en este caso 99, o por ahí va, pero dejémoslo en 1600 en adelante hasta 1810. Yo creo que ese año le suena. Es el año en donde se hace la primera junta de gobierno, que ya lo estaremos explicando. Entonces, el periodo colonial lo dice solo. Cuando hablamos de colonia es porque es un grupo de personas que depende de alguien. Y nosotros hasta el año 1810 en adelante, pero desde 1600 vamos a permanecer y pertenecer a lo que es España. No se olviden que España en estos años es una potencia mundial. Y, ojo, tenemos la figura del rey. Estamos hablando de una figura de un rey. Entonces lo que al rey le importa es que su reino se expanda. Y se dan cuenta que en América, en este continente que nadie conocía, que nadie sabía, hay mucho oro y mano de obra, barata y gratis. Entonces se crea un sinfín de instituciones que van a estar en España y van a estar en América. La figura principal, estimados estudiantes, es la figura del rey, quien tiene todos los poderes. Nadie le cuestiona, nadie le critica, por el contrario, él es la máxima autoridad y él reside en España. Ojo, nunca un rey vino a América, jamás. Él sabía que tenía estos dominios, pero nunca viajó a América, nunca. Y él comienza a crear instituciones que le van a colaborar, que fue en este caso el Consejo de Indias, que es un organismo que reúne, fíjese usted por favor, los tres poderes del Estado que tenemos hoy y que están en todos los países, la gran mayoría, que es junta al poder judicial, ejecutivo y legislativo. Ese es el Consejo de India. También se crea la Casa de Contratación, que tiene que ver todo lo que tiene que ver con el comercio que se hace aquí en América. ¿Ya? Esas instituciones se encuentran en España. Y todo lo que pasa en América tiene que llegarle a esos organismos. Y también en América también hay instituciones. Como el rey no iba a venir nunca, no iba a gastar una enormidad en embarcaciones y perder tiempo para ello, viene personas que están en este caso, que van a organizar las colonias americanas, como también lo pasa en el caso de Chile. Y aquí tenemos la figura del famoso virrey, que es el que representa al rey en América. El más cercano nuestro es el virreinato del Perú. Entonces todo lo que pasa aquí se deriva al virrey y el virrey deriva al rey. Vale decir, una cadena que no se rompe. También tenemos una real audiencia que también tiene que ver con temas administrativos, pero también en la parte judicial. Tenemos un gobernador que tiene las mismas poderes que el virrey, pero en menores, en este caso, territorio.
Y en Chile hubieron muchos gobernadores, pero la mayoría les pilló la muerte en la batalla. No se olvide que el grupo mapuche sigue siendo resistencia. Ellos no se cansan de resistir por sus tierras. Y también tenemos el cabildo, que va a ser como hoy día, sería como una especie de municipalidad. Y van a ser esas instituciones, el cabildo, quien va a dar origen a en los procesos de independencia que vamos a comenzar a ver en otro video. Entonces, para que ustedes se hagan la idea, que el rey organiza las colonias americanas. Todos los países americanos que pertenecen a España se organizan de esta forma. Entonces, nada se le va al rey. Eso es obviamente que a nivel administrativo. Eso es lo que ocurre aquí. Y como tenemos instituciones administrativas y desde los inicios del hombre siempre el dinero ha sido muy relevante, por eso que el rey no iba a mandar gente por las puras. Él necesitaba oro, necesitaba gente que le trabajara y fidelidad. Ahora, vaya usted a porfiar al rey, era mejor que se quedara en silencio y todo lo que dijera él era relevante. Ahora bien, la parte económica es muy importante. Esta tierra chilena tiene mucho oro, lo cual hace que se vaya avanzando progresivamente con la conquista. Y surgen formas de trabajo, como lo fue la hacienda, que fueron grandes campos, que eran estancias para que trabajaran los indígenas. No se olvide, por favor, que lamentablemente los indígenas comienzan a ser prácticamente esclavizados por los españoles. Y ahí viene la mezcla cultural, a la fuerza, pero comienza a haber una mezcla cultural. Entonces en la hacienda tenemos figuras como el inquilino, tenemos el peón, etcétera, figuras que trabajan en la hacienda. También una cosa muy importante son todos los centros mineros que hay. ¿En qué sentido? Se extrajo oro y plata principalmente aquí. Se encuentran esos metales en este territorio chileno. Entonces, la mano de obra no fue pagada, sin contrato. No hay seguro laboral, no hay nada. Entonces fueron esclavos e indígenas. Y eso fue en este caso la parte económica, cómo se dio esta parte económica aquí en este periodo colonial. Y otra cosa muy diferente fue cuando nosotros conversamos de formas de trabajo. Una forma de trabajo muy clásica fue la encomienda. Vale decir, si yo conquisto como español un territorio, todo lo que encuentre me lo llevo. Y si en ese territorio justamente habían indígenas, yo los hacía cargo mío y en este caso yo tenía que evangelizarlos, educarlos y prácticamente eso no fue así, sino que derivó en abusos. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque nadie trató bien a un indígena aquí, menos a un mapuche, quienes obviamente estaban luchando por sus tierras. También estamos hablando de también otra forma de trabajo, pero que se encasilla, pero no, porque sí y no. Es una forma de trabajo, pero no es legal, que fue la esclavitud. Lamentablemente, por muchos años tuvieron que haber trabajos domésticos, mineros, agricultores, etc. Todo eso era esclavitud. Bien, y ya hemos revisado en este corto video lo que fueron las instituciones, cómo se organizó económicamente, y falta un tercer factor que es muy importante, que fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no podemos olvidar que se inicia en la Edad Media, los 10 siglos, más de 1000 años, es la institución más antigua de la historia del hombre en la Iglesia Católica, que ya más de 2000 años de historia. Y en estos años, que estamos hablando de los 1600, o incluso antes, en fin, la figura papal es muy importante. El Papa es el que determina lo que se hace y lo que no se hace, rey que asume y quien no asume, etc. Entonces la Iglesia también tiene atribuciones, porque ellos no pagan impuestos de partida, ¿ya? Entonces tenemos que el patronato real, que España entonces podía intervenir hasta ese punto, podía intervenir en este caso en los asuntos de la Iglesia en América, ¿ya? Que más tarde va a derivar que nosotros en Chile vamos a separar la Iglesia del Estado, pero muchos años más adelante. Pero el patronato real era eso, que España, como potencia, puede, en este caso, intervenir en asuntos religiosos. Ahora bien, el pase regio,
que era otra forma, en este caso, relaciones entre el Estado y la Iglesia, el derecho entonces que le permitía al rey, en este caso, el visto bueno de las normas que el Papa dictaba en América, hasta en ese punto. Porque no se olvida que aquí también hay un sinfín de favores políticos, económicos, y al todo Papa le va a convenir estar en la buena con el rey de España y así viceversa. Por eso que hubieron tantos abusos de esclavitud con los indígenas. Y también surgen en estos años las órdenes religiosas. No se olvide que educaron, crearon misiones y también evangelizaron y defendieron al indígena. Porque no se olvide usted, por favor, es muy fuerte lo que le voy a decir, pero el indígena lo consideraban un objeto. Era una cosa que no siquiera tenía alma, según ellos. Entonces nos falta el religioso que se levanta, que lo vamos a ver un poco más adelante, y dice, oye, paren, los indígenas sí tienen alma y tienen que ser evangelizados. Entonces, fíjese usted, por favor, la severidad de los tiempos. Entonces, eso se da a nivel iglesia con Estado. Fíjese, por favor. Y también otra cosa importante del periodo colonial fue la sociedad. Y esta sociedad, estimado estudiante, es igual que las anteriores de otros historias de otros grupos sociales, muy estamental, vale decir una pirámide. El rey, los funcionarios del rey, la familia del rey, la iglesia, que se le conoce como clero, los nobles, los campesinos, agricultores, esclavos e indígenas. Y usted entenderá que siempre la parte de abajo es la que hace todo el trabajo y la de arriba no hace absolutamente nada. Eso desde el inicio del hombre. Si revisamos, porque también voy a hacer video de educación básica, todas las sociedades que se empiezan a formar, Mesopotamia, Egipto, China y la India, que fueron las primeras 4 grandes culturas del mundo, siempre hubieron grupos privilegiados y grupos no privilegiados. Entonces aquí pasó lo mismo. Ahora bien, la agricultura y la minería también son elementos muy importantes para la economía de Chile. Pero ¿qué es lo que pasaba en el periodo colonial? Todo lo que se producía aquí no quedaba aquí, se mandaba, en este caso, a España. Entonces, si usted se fija, es un periodo bastante largo. Del 1600 a 1810 son muchos periodos que estamos resumiendo en estos pocos minutos. Entonces, el periodo colonial fue eso, el dominio de España aquí en América. Pero, como usted sabe, todos los procesos son cíclicos y van en este caso creciendo y decayendo. Entonces, en algún minuto, que va a ser el próximo video, por eso que tienen que estar atentos, vamos a empezar a ver cómo este país se empieza a cansar de los abusos que hace España con Chile puntualmente. Y ya va a haber un agotamiento de que no se va a estar cumpliendo con lo que se solicitó y todo lo que se haga aquí, nada va a quedar aquí. Ahora otra cosa. Surge, para ir cerrando ya el video, surge una palabrita que es muy importante, chicos, que no pueden olvidar, que es el sincretismo cultural. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que tiene que ver el sincretismo cultural? Es que se unieron culturas, se unieron, tanto indígenas como españolas. Entonces, la evangelización, por ejemplo, provocó rechazo. Los indígenas rechazaron el evangelio aquí. Sometimiento y aceptación parcial del cristianismo, así como a regañadientes nomás. Y se produjo una mezcla de elementos cristianos y creencias ancestrales americanas. Eso es algo que ocurrió aquí, por ejemplo. La Virgen de Guadalupe, si usted se fija, es una mezcla de elementos religiosos, tanto americanos como católicos y de España. Porque esa Virgen, por ejemplo, es morena. Y es el mejor ejemplo para entender cómo se mezclaron, en este caso, las culturas. A la fuerza, de manera indirecta, de manera directa, o porque se dieron. Usted tiene toda la libertad de pensar lo que usted estime conveniente, pero hubo mezcla. Y aquí en Chile, por ejemplo, los españoles con los indígenas también fueron más allá de la mezcla cultural. También entre ellos mismos se empezaron a mezclar. Y surgen los mestizos, surgen los criollos,
surgen los mulatos, surgen los zambos, etc. Todos esos grupos van a empezar a ser la sociedad que va a tener Chile, ¿ya? Entonces, por eso que es muy importante que los criollos que fueron hijos de españoles nacidos en América, porque los españoles todos llegaron solteros, sospechosos, pero llegaron solteros, obviamente que aquí tienen que procrear. Y eso fue así. Entonces, va a ser ese grupo quien va a empezar a alegar, quien va a ser como los primeros grupos de los criollos que van a empezar como a tener como entre cosquillas nerviosas porque no lo están tomando en cuenta. Bien, entonces, cuando hablamos de sincretismo cultural, se mezclan las culturas. Un buen ejemplo, la cazuela, por ejemplo. La cazuela es un plato que surge en este periodo colonial como muchas cosas. Porque un grupo la hacía en este caso con la papa, pequeños trozos, choclo y sopa. Y el otro grupo la hacía con carne. Y entre los españoles y los indígenas se mezcla ese plato y es lo que hoy día usted come como nombre de cazuela. Que tiene carne, otra gente le echa arrocito, zapallo, etc. Un buen ejemplo, un buen ejemplo. Entonces, este periodo colonial en eso se basó. España es la que determina lo que se hace y lo que no se hace. Bien, espero que les haya interesado este video y el próximo que va a venir ya, de la semana que viene a la próxima, vamos a empezar a ver el periodo de independencia. Solo un adelanto, el proceso de independencia no es un hecho histórico, es un proceso histórico porque tiene etapas. Y una tarea para la casa. ¿Qué celebramos el 18 de septiembre? ¿Es la independencia o es la junta de gobierno? Pregunta y tarea para la casa. ¿Y qué pasa el 12 de febrero? Porque sabemos que el 14 es el Día del Amor. El 28 es mi cumpleaños, pero ¿qué pasa el 12? ¿Por qué el 12 pasa así como desapercibido? Como que, el 12 es un día más. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no se celebra eso aquí? ¿Por qué Chile no celebra su día de independencia, como por ejemplo Estados Unidos celebra el 4 de julio de 1776? ¿Ya? Tarea para la casa. Y eso es lo que vamos a empezar a revisar. Entonces, si les gustó el video, a quien no le da me gusta, se suscribe y cualquier comentario estamos atentos porque para eso estamos. Así que un abrazo, cuídense y atentos a todos los videos que vamos a empezar a revisar porque en este ciclo, primero y segundo eléctrico, revisamos toda la historia de Chile. ¿Ya? Así que un abrazo para todos, cuídense y será hasta el próximo video.